Entonces estábamos en esta idea de, de la política educativa. Entonces, aquí es muy importante, compañeros, que identifiquemos que nos han educado y adoctrinado en la separación del sujeto y el objeto, de la oferta y la demanda. Es más, ya ni nos lo cuestionamos en las escuelas de economía, pensar que no hay esa separación en la economía social es casi una aberración conceptual, ¿no? En la economía social y solidaria es disruptiva, estridentista, me atrevo a decir, para el pensamiento anglosajón dominante, pero ellos tal vez lo toleran mejor que nosotros. El mercadillo, para recuperar la esencia del mercadillo, ha habido intentos, algunos muy buenos, aquí mismo en Jalapa, Coatepec y Banderilla, en nuestro entorno inmediato, hay intentos, pero algunos son muy interesantes, algunos son, no los demerito, pero no son de economía social y solidaria, siguen siendo de la economía global tradicional, solo le dan un carisma humanista. La economía social no tiene un carisma humanista, tiene un cambio de paradigma de pensamiento. No se trata de ayudar al pobre por ayudar al pobre, no, es transformar su vida. La economía social tiene ese principio de transformación que viene principalmente de una política educativa. Sí tiene que ser una política gubernamental, como lo dice mi querida Wendy, pero nosotros pensamos, los que buscamos la economía social, que hasta que no se dé un cambio en la política educativa, tanto de la educación básica a la profesional, los que hacen la política pública no van a cambiar ni van a entender. Ustedes, lo que les he dicho, seguramente lo sabían, o no les estoy diciendo nada nuevo. Simplemente lo ordené de una manera que ustedes pueden decir, bueno, puede ser. O sea, le da una posibilidad a la economía social y solidaria como paralela, no mezclada, se encuentra y coincide, en esa espiral coincide con la economía global o la economía liberal o neoliberal, pero además debe de mantener su esencia. Y uno de los principios básicos que se deben dar en una política gubernamental, en una política educativa, es la no separación de la oferta de la demanda en la práctica. Y eso en todos los libros de economía, de negocios, de marketing, de todo el área económico-administrativa, ni se cuestiona. O sea, la disciplina ya te está adoctrinando. Por eso decimos, es de colonialismo cultural. Porque nosotros en nuestros pueblos originarios, en nuestro origen europeo, no estaba tan separado y no lo está actualmente. Entonces, volver el mercadillo como ese romance que nos gusta vivir cuando vamos de vacaciones a una ciudad tradicional de América Latina o de México principalmente, esa búsqueda de la comida, del sazón tradicional, esa búsqueda de los objetos y característicos del lugar, esa búsqueda de sabores, olores, de personas que son originales del lugar. Eso sí necesita una política pública, pero más que una política pública necesita una política educativa. Una política educativa que nos enseña a pensar la historia, como hemos venido diciendo que se comprende la economía social. Una política educativa que nos presenta al mercado desde otra perspectiva y que lo implementa desde otra perspectiva, ¿no? En ese sentido, enfatizando mucho, ¿no? Hicimos un acercamiento, un zoom intencional, en que lo que se intercambiaba, acuérdense, vamos otra vez al pueblo azteca, que es del que estamos tomando las imágenes. Ellos lograron establecer una centralidad porque tenían garantizado el abasto hortícola, es decir, las chinampas y esta economía agrícola que tenían los aztecas, pese a las sequías, pese a todas las condiciones climatológicas adversas, al estar establecidos en chinampas y tener un sistema muy avanzado, tecnología muy avanzada, tenían otro concepto importante de la economía social. Dijimos la no separación objeto y objeto, el encuentro intercultural,
Y el tercer elemento que les quiero decir es la autosuficiencia alimentaria. El principio de la autosuficiencia alimentaria es una práctica sumamente necesaria de quienes hacemos, comprendemos y emprendemos la economía social y solidaria. Alguien que dice fomentar la economía social y solidaria y no produce nada, los está engañando. Entonces, si no es un modo de vida, no hay economía social y solidaria. La horticultura está muy bien, la artesanía está muy bien, pero innovaciones tecnológicas, desarrollo material, también son válidos para la economía social y solidaria, son necesarios. Entonces, la autosuficiencia es un tercer elemento importante de la política de desarrollo del pensamiento de la economía social y solidaria, de la política económica, social y solidaria. Esos son, repito, son la interculturalidad, la autosuficiencia alimentaria, y me está faltando uno, ¿quién me lo dice? La interculturalidad, la autosuficiencia alimentaria. Y la... Me fue. También lo estaba anotando, se me fue. Lo de la convivencia. El encuentro y el encuentro, ¿no? El tema de la no separación, perdón, no, Wendy, es la no separación de No separación, sí. objeto y sujeto. Y hay otro elemento más de la política económica, social y solidaria, que tiene que ver, obviamente, también con una política educativa, pero está muy vinculado a la praxis, ¿no? A que esto tiene que ser vivencial, no puede ser una sola teoría. Tomando como origen, como en esta búsqueda de la espiral, dijimos, el origen de la espiral para México, para los pueblos mexicanos actuales, para la economía social, no inicia en México, inicia en Grecia. Se traslada a Europa y los pueblos castizos, junto con los italianos que nos dominan y que se vienen a América Latina y se mestizan, dominando a estos pueblos chichimecas, huicholes, oaxaqueños como zapotecos, mixtecos, chinantecos, otomíes o totonacas de Veracruz, como nosotros, de más origen, ¿no? Que traen esclavos como los chinos. Recordemos que hablábamos del periodo europeo y paralelamente estos pueblos se vinculan o se desarrollan de manera simultánea. Estos pueblos originarios precolombinos se desarrollan de manera simultánea al avance de Europa y de la división y las invasiones y todo lo que pasaba en Europa de manera paralela. Ahí las espirales no se tocaban, pero hay un punto de encuentro durante la colonia, más o menos en el año 1500, 1520, hay un encuentro de culturas, este choque literal, en la que algunos se alían con los invasores para tratar de minimizar el impacto que podrían tener sobre ellos y también para minimizar la dominancia a quienes les rendían tributo, a los aztecas, en el caso de México. A los incas y los mayas la historia no es muy diferente. De esa manera, grandes, muy importantes culturas como la maya, la azteca, la inca, la quimbaya, etc., tienen ese mismo patrón, esa misma mestizaje. Actualmente, el 11% de la población en América Latina es mayor de 60 años. Y el 61% del empleo en toda esta América Latina, ya ven que hablábamos del mercado, son pequeñas y medianas empresas. Es curioso porque la economía que aprendemos en las escuelas de negocios y de economía y de administración y de contabilidad es para grandes empresas. Y nunca se habla de estos orígenes culturales, históricos y filosóficos. Por eso decimos que hay un gran
gran colonialismo cultural. No es querer sacar un tornillo con unas pinzas. No es imposible, pero tampoco es tan fácil. Para los anglosajones es muy difícil entender por qué sus preceptos, algunas veces en algunas ciudades muy avanzadas, las capitales de estos países, es posible que se dé la economía de mercado y la economía globalizada, pero en la mayor parte de sus territorios no funciona. No funciona por lo que hemos venido diciendo, la cultura, la tradición, pero también porque en la praxis las pequeñas y medianas empresas es donde trabaja la gente, donde estas pequeñas y medianas empresas tienen oportunidad de ir a intercambiar es en los mercadillos y no están funcionando para ellos. Así que tienen que ir con mucha desventaja a los grandes mercados y a proveerle a los grandes comercios para que de esa manera puedan subsistir o viven con lo que resta, lo que deja la economía. Por ejemplo, la ciudad de Jalapa, si nada más sumamos el ingreso de las personas registradas en el Seguro Social de Jalapa, las que reciben un salario como empleados de gobierno, de universidades o que reportan en alguna empresa un ingreso, tenemos 15,000 millones de pesos mensuales, 15,000 millones de pesos mensuales en Jalapa, que tenemos menos de 1 millón de habitantes en la zona conurbana. 15,000 millones de pesos mensuales. El 80% de ese ingreso se va en el pago de despensas, principalmente, de los que se compran en las grandes transnacionales, una muy pequeña parte en otro tipo de comercios, pero la mayor parte en las grandes transnacionales, y ese también en el pago de servicios, en el pago de otros salarios, de los empleados domésticos, jardineros, choferes, transporte público, transporte, alimentación y servicios, pero principalmente en alimentación. Y por eso existen en todos estos países donde estaba la cultura maya, la azteca, la inca, todos estos países existe el mall, existe un Carrefour, existen tiendas y esta economía global ha ido penetrando, sustituyendo y desapareciendo en gran medida la economía local. Sin embargo, el empleo sigue para América Latina vinculado a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque la política que decía gubernamental a la que aludía Wendy no ha podido atender o entender esto, si parece tan obvio, porque la política de la economía globalizada, de la economía neoliberal, ha sido dominante, ha sido colonializante desde que se hizo la colonia hasta la fecha. Y la economía social, la economía ha sido suspendida, olvidada y marginada, y eso origina esta asimetría, ¿no? Como lo diría Douglas North, esa asimetría de información genera un beneficio para ciertos corporativos y ciertas grandes empresas. Se trata de una lucha, una pugna entre la economía social y solidaria. Dijimos, nosotros en la economía social y solidaria no buscamos la dialéctica, sino la dialógica, la coexistencia. Entonces, un rescate, una política educativa, una política pública que permite el rescate de las pequeñas y medianas empresas en estos mercadillos que generen, es algo que tenemos que buscar como sociedad. La economía social y solidaria no depende del Estado, no debe depender del Estado. Cuando lo hace, pervierte a la economía social y solidaria. La economía social y solidaria debe ser una acción cívica ciudadana, una política ciudadana, una forma de hacer las cosas de los ciudadanos. Cuando recuperemos por eso empieza por la educación, cuando recuperemos ese valor, esa valorización del mercadillo y las pequeñas y medianas empresas que dominan la forma del empleo y del trabajo en América Latina tengan esos mercadillos para el intercambio, América Latina, a través de la economía social y solidaria, podrá desarrollarse. Eso no lo dicen las grandes, no lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, no lo dice el Banco Mundial, no lo dice la CEPAL, que tanto yo valoro, tampoco lo dice.
los estructuralistas, los economistas de otro tipo, saben que las pymes son importantes, pero siguen pensando que las pymes deben abastecer al mercado global y como única opción, pero no generan esquemas y paradigmas paralelos, coexistentes, en la que los mercadillos tradicionales, el tequio, el tianguis, que en México les llamamos así, puedan existir, que puedan existir de manera paralela como una economía. La economía social y solidaria es una economía paralela. Siempre ha estado ahí, seguirá estando y sigue manteniendo a la mayor parte de la población de América Latina. Y es una forma de sobrevivencia y una forma. Lo único malo también es que las escuelas de negocios no nos enseñan a invertir en el zapato de Naulinco, no nos enseñan a invertir en el mercadillo y poner, nadie quiere de los estudiantes de administración de negocios ir al mercado de su pueblo y poner un abasto local o un patio de comidas, como emulando los centros comerciales con la esencia de la latinoamericanidad o de la mexicanidad o de la veracruzanidad, con el evento, pues quiero decir, con la esencia regionalista, local, no que atraiga, que sea un atractor, un mercado hermoso, es visitado, ¿no? Una ciudad hermosa es visitada. Yo me acuerdo mucho, y cuando hablaban ustedes hace un momento de la Ciudad de México, Coyoacán o Tlalpan, si han tenido la oportunidad de ir, está siempre lleno de gente, de mercados, de mexicanidad muy, se suda la mexicanidad y la marimba, el mariachi, el folclore, la gente camina, los niños andan en las bicicletas, los parques están llenos de actividad, llenos de vida. Eso atrae mucho a nosotros, los originales de México, y a los extranjeros mucho más. Eso debería de repetirse en cada ciudad, en cada país de América Latina y el Caribe, no como lo único, pero sí como una válida alternativa que genere estos empleos de las pymes y que genere. Eso está tan lejos de desarrollarse como una política social, como una política educativa y sobre todo sobre una política económica, pero no ha sido un error de la economía, de los economistas solamente, es una falencia de la sociedad. ¿Dónde está el origen? Insisto, en la política educativa que tenemos hoy día, que separa a la oferta de la demanda, al comprador del vendedor, que estandariza los precios, como lo dice la economía más tradicional. La economía social no necesita estandarizar los precios, necesita que no se separe el objeto del sujeto. Y eso es un paradigma diferente de pensamiento. ¿Cómo ha evolucionado la economía mexicana? Vamos a hacerlo al estilo tradicional, etapista, muy de Walt Whitman Rostow, para poder tener un aproximado más adelante de otra forma. Durante el Porfiriato, el Producto Interno Bruto de México alcanzaba un 3% de crecimiento anual y se importaban bienes de Estados Unidos en un 57%. Se exportaba un 74% de lo que importa. La balanza comercial entre México y esto es obviamente después ya en el México, ya como país, como nación, se exportaba más de lo que se importaba. Durante la revolución, evidentemente, no se tenían registros, pero la producción cayó, la gente estaba en guerra y los productores pues no podían sacar sus productos, sus cosechas, su ganado, su producción apícola y avícola. Y bueno, el Producto Interno Bruto se recupera en la época postrevolucionaria, aunque también es una época de mucho conflicto, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial se da un repunte y hay un balance entre lo que México producía y vendía a otros países y lo que importaba de otros países, principalmente o básicamente solo Estados Unidos ha sido nuestro. Durante el modelo de industrialización sustitutiva, que estos 30 años, que México trató de cerrar sus fronteras principalmente por un modelo vinculado con la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, fomenta que en los países menos aventajados de América Latina, los que veíamos en la lámina anterior, América Latina y el Caribe,
cerraran sus fronteras y pudieran desarrollar su economía. Lo que realmente pasó es que en vez de desarrollar la industria nacional, al importar maquinaria y equipo de otros países, principalmente de Estados Unidos, la balanza comercial pues se hizo más grande las importaciones que las exportaciones, porque compramos mucha tecnología, principalmente de Estados Unidos, equipo, tractores, maquinaria para la producción agrícola, para la producción ganadera, para todo tipo de la industria automotriz, mucha. Entonces modernizamos mucho nosotros a Estados Unidos y nosotros nos trajimos tecnología vieja, ¿no? Y aunque estaba muy subsidiada, en nuestra balanza comercial siempre se volvió después de los años 40 y durante todo el MIS, durante todo el modelo de industrialización sustitutiva, se nos vino abajo las importaciones, perdón, las exportaciones y se incrementaron las importaciones, generando una balanza deficitaria, decimos los economistas. Cuando el estado de bienestar o el estado populista se establece como una forma nueva de ya no, de abrir las fronteras y abrir la economía antes del liberalismo, el estado de bienestar generaba un Producto Interno Bruto de 6.45% anual y estableció, logró un equilibrio en la balanza comercial de México con Estados Unidos. Cuando se implanta con el presidente de la Madrid el modelo neoliberal, nuestro Producto Interno Bruto se cae radicalmente. Es decir, la economía neoliberal no fue bien adaptada, no fue bien, inmediatamente los modos de producción se nos cayeron. Se nos cayó la economía, se nos hizo un déficit no muy grave, pero un déficit fuerte en nuestra balanza comercial, que cuando entra China al juego, ya tenemos un producto interno a la economía global, un Producto Interno Bruto del menos del 1%. Hoy estamos en menos 9% y es grave. Y nuestra balanza comercial sigue siendo deficitaria. Bueno, ahorita estamos en una balanza equilibrada, más o menos en este 2020, con un PIB negativo. Pero quiero aquí y ya viéndolo más bien como un ciclo, sí ya no dibujé el ciclo, lo debía haber graficado también, pero si ustedes se dan cuenta, empieza baja una curva empieza a ser, voy a hacer, sería más o menos, sería así, va una curva, empieza el Producto Interno Bruto de México y luego empieza a bajar de nuevo, ¿no? Es esta curva, este es el ciclo, este sería solo un ciclo de perdón, un ciclo de Schumpeter, es un solo ciclo. Entonces, como ciclo o como por etapas, tiene el mismo efecto. Y aquí solamente como espiral, también vamos en un ciclo apenas iniciando, ¿no? Todavía no terminamos de dar una vuelta. Es posible en cualquiera de los tres escenarios, para los economistas que vemos la microhistoria, como etapa, como ciclo o como espiral, lo que sigue para México es un repunte. Esto tendría que cumplirse aquí. Esta tendencia a la baja, por etapas, a la baja, llega a su punto mínimo, que ya lo hizo aquí, y tendría que estar repuntando de nuevo en una siguiente etapa. Como quiera que sea, los economistas lo vemos como una forma. Y como los economistas de la economía social y solidaria pensamos que una de las áreas estratégicas es esta, las artesanías, los procesos artesanales y los bienes de poca industrialización pueden ser uno de los factores que genere esta reconstrucción y esta recuperación del Producto Nacional, que no se va a registrar en números tanto, pero se va a sentir de manera social de manera muy importante por el cambio de modelo económico, por la situación económica mundial. Entonces, no nos queda otra opción que el autoabasto de lo que hablábamos, que son la política de la economía social, el autoabasto,
el mercadillo local y la interculturalidad como elementos que se van a gestar en la economía mexicana. Entonces, como espiral, como ciclo, como etapa, parecería más prometedor o esperanzador lo que viene. Eso esperamos todos. Hoy en día los mercadillos no tienen una política gubernamental, como bien señalaba Wendy, en cuanto a que es más una cuestión romántica, ¿no? En Ecuador o en México, los mercadillos siguen siendo lugares de atracción, mucha gente llega. A veces vemos estas mezclas raras como el mercado de Alcalde García en Jalapa, que tiene el patio, este espacio muy lúdico, muy lindo, pero no se mezcló, realmente es como está dividido, como la zona de los ricos y la zona de los pobres. Alguien me comentó de ahí del mercado. Nosotros hicimos un tequio en esta zona, eso también fue bien interesante. Pero el mercadillo sigue siendo como marginal, no como un lugar o un hito necesario o suficiente para el desarrollo de la sociedad mexicana. En la medida, una política social, una política de economía social, implicaría tanto un cambio cultural, educativo, como una reforma de estos espacios para lugares de encuentro, de esencia, de folclore, de cultura y de cosmogonía. Entonces, una necesidad de la economía social y solidaria es esta inversión. Y quiero enfatizar, este sería un cuarto punto muy importante sobre la política de la economía social y solidaria, que la economía social y solidaria no es subsidiaria, que no requiere de subsidios permanentes. Ese es un mal manejo, una mala interpretación que le han dado algunos teóricos, y lo peor de todo es que los teóricos de la economía social y solidaria de América Latina, esta economía social y solidaria no puede ser subsidiaria de manera permanente. Tiene que tener una planificación muy específica, por tanto, para no ser subsidiaria debe estar planificada. Un plan de desarrollo que si no se cumple debe ser abandonado y buscar otras alternativas. Pero en la economía social y solidaria, insisto, no debe ni puede ser subsidiaria de manera permanente ni recurrente. Como un impulso inicial, como una inversión, es muy deseable. Como forma de vida es totalmente, deja de ser economía social. Es otra cosa, pero no puede ser. Entonces, la apropiación del espacio de los mercadillos, casi todas las ciudades de América Latina, cerca de donde está la iglesia o la catedral, el parque central y la escuela, el palacio de gobierno, cerca está el mercado, si no es que ahí mismo. Esos espacios, recuperarlos eso es darle la vuelta a la espiral, recuperar lo que habíamos tenido desde el precolombino, pero más enfáticamente después de la colonia, volver a remarcar y volver a establecer como son zonas de abasto, zonas de abastecimiento, zonas de interculturalidad, que eso es sumamente importante, y zonas que requieran tiempo, ¿no? del slow market. Eso es muy importante, que se encuentre en estos lugares. No es un romanticismo, es un pragmatismo de la economía social. Para que se genere esta economía, se requieren de estos espacios para que se pueda gestar. Se va a apagar. Yo creo que ya vamos a ir cerrando por hoy, porque también está la forma masiva. ¿Cuánta complejidad y cuántas políticas hay aquí? Quiero decirles para concluir hoy, y aquí vamos a empezar la próxima sesión, que este espacio que ustedes ven aquí están muchísimos o casi todos los productos veracruzanos, poblanos, tlaxcaltecas y de todo el país. Para que dimensionen, genera más riqueza, más recursos y más empleos que la Bolsa Mexicana de Valores. Es un monstruo. Es Tepito, que ven abajo, y la central de abastos que ven arriba, que están muy cerca. Bueno, que aquí en las dimensiones de la Ciudad de México son otra cosa, ¿verdad? Pero este es el mercadillo de hoy día.
esta masividad, les decía, guarden la imagen del mercado azteca, se transformó en esto. Esto es una mezcolanza cultural, cívica y lo que se dice mucho en economía. Llegan productos como el chayote, la papa, la azúcar de Veracruz, el pescado, el marisco. Llega de Veracruz, del puerto y de la zona agrícola y ganadera de Veracruz, se lleva a la central de abastos, se comercializa, se transacciona cientos de veces, muchas veces, no sé si cientos, pero y luego regresa otra vez a Veracruz para ser vendido en los centros comerciales, en las grandes tiendas o las pequeñas tiendas de abasto, en las verdulerías, carnicerías de Veracruz. Hace ese recorrido innecesario. Este centralismo al que hemos llegado hace que la economía social se empobrezca fuertemente. El centralismo es uno de las limitantes de la economía social y solidaria. La descentralización de la actividad económica es fundamental para que los mercados locales tengan la posibilidad. Si ustedes quieren, son productores de chayote y quieren ir a vender al mercado local de Jalapa o de alguna, de Coatepec o de Banderilla, no pueden. Necesitan permisos y pagar cuotas y además el producto que ustedes llevan no debe de ser de ustedes. Tienen que comprarlo en alguno de estos intermediarios, brokers o comúnmente llamados coyotes, para que puedan venderlo en sus propios mercados. Porque hay mafias importantísimas que nos inhiben el comercio y el desarrollo de la economía social y solidaria. ¿Es el gobierno? No. Es una mafia aquí importantísima que no fue atendida por el gobierno y que debe ser disuelta. Pero se imaginan los miles y miles de empleos que esto implica, miles y miles modos de vida. Por eso decimos, es un cambio de política educativa, una política civilizatoria y transformadora. La economía social tiene este gran boquete, gran ausente. En este lado de la espiral está rota la espiral, digamos. Aquí hay este fenómeno se desarrolló, no es ni economía social, ni tampoco es economía globalizada, aunque tiene mucho de ella, ¿no? Y absorbe, violenta y genera formas de vida generacionales. Aquí hay por lo menos 10 generaciones que han trabajado aquí, que no saben otra forma de vida, que han hecho su modo de vida ahí, y muchos ricos, muchísimos más pobres, que viven de esto. Amigos, conocidos de todos nosotros, viven de esta existencia. Crear un nuevo paradigma vinculado a la economía social y solidaria es verdaderamente un reto, pero es posible si la economía empieza desde lo endógeno, desde lo local. Si los mercadillos locales se vuelven espacios de economía social y hay esta suerte de transformación desde lo local hacia lo global y de regreso desde lo global a lo local. Muchos de los, yo hoy día les confieso, no, yo lo digo mucho, no podría vivir sin mi vino, y eso no se hace aquí en mi ranchito, ¿verdad? Por aquí hay los de Casa Tuley, perdón, los de la Zarca, hacen unos licores muy ricos, pero a mí me gusta más el vino. Entonces, este mercado nacional que capta de lo global y de lo local y lo centraliza, si mientras siga con esta lógica y esta estructura y no se diluya, tendremos estas aglomeraciones casi inhumanas como esto, ¿no? En la medida que existe esto, tenemos esto, ¿eh? Se los garantizo. En la medida que tenemos estos mercados impresionantes, tenemos estas aglomeraciones, estas densificaciones, que no es una aglomeración en sí, es una densificación poblacional abrupta, que es la Ciudad de México. Cuando un avión aterriza en la Ciudad de México, extranjeros se asombran de que avanzan sobre la ciudad y avanza el avión y nunca se acaba la ciudad hasta que de repente se diluyen en la ciudad. Y es este fenómeno tan impresionante de la altísima densificación de la ciudad. Les digo, descentralizar implica
desdensificar. Si no se soluciona esto, esto se amplifica. Y las condiciones de vida, las formas de vida, los tiempos de transportación para el trabajo, para vivir, se pauperizan y tenemos esta situación. La economía social y solidaria es una solución, no la única, pero para los fenómenos de altísima densificación es la consolidación y la descentralización de la economía en los mercadillos locales como modos de vida. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Les voy a mandar la presentación y algunas lecturas. Y en la próxima sesión yo creo que ya vamos a definir, les voy a explicar cómo vamos a hacer las 2 o 3 entregas de trabajo que vamos a tener para poder concluir con economía social y solidaria. Entonces, nos quedamos en central de abastos y alta densificación poblacional. Y aquí nada más a aclarar. Aglomeración es económica, densificación es población, ¿no? No se puede decir, es muy usual decir en economía aglomeración poblacional, pero en realidad lo que se aglomera es la economía y la población se densifica. Y luego en la siguiente sesión vamos a ir viendo por qué. Y por qué es necesario precisar en economía social esta diferencia entre que las actividades económicas se aglomeran y las personas se dispersan o densifican. Uh-huh. Es más de la geografía económica, pero ahí lo vamos a tomar de los geógrafos. Les agradezco mucho, les mando un saludo muy fraterno y gracias, pues, doctor, igualmente. Nos veremos pronto, muchachos. Muchas gracias. Saludos a todos, doctor, compañeros. Muchas gracias. Saludos, compañeros, igualmente. Saludos a todos. Gracias.